zona corporal hay una información concreta emocional. Okay. Entonces, si a ti te duele un brazo, me está hablando de una temática emocional distinta de si te duele la rodilla. Eso también, por ejemplo, se habla mucho en biodescodificación. Cualquier enfermedad o dolencia podemos referirla a un evento emocional. Giselle para mí es la obra clásica favorita, y esa cosa romántica, ¿no? De como que no pesas, claro. que todo te cuesta. Es un poco mi carácter, claro, ¿no? Claro. No, está bien. Hello Dancer, bienvenido a otro episodio de Free Dance Podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a una increíble persona y talentosa. Vamos a darle la bienvenida a Sonia Sampaio. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, ¿no? ¿Estás a gusto? Súper contenta de estar aquí contigo. Gracias. Lo mismo estaba hablando ayer, hice un podcast con mi padre. Y hacía un año justo que había venido de España. Sí. Y estábamos hablando sobre el podcast y todas las cosas. Es que era difícil hacerlo, pues bueno, nos sentamos a crear. Y un año después, pues mira. Aquí estamos. ¿Y cómo me lo iba yo a imaginar? La verdad, que iba a estar contigo. No, tú sabes. Yo creo que ha sido, bueno, tú y papá han sido unas personas importantes en mi vida artística. Entonces estaría mal que no hiciera un podcast con ustedes y que la gente conociera de su trayectoria y todo lo que han hecho en la danza. Entonces, sí, así que... No, la verdad es que es súper... Yo estoy encantada. Sí. Al principio decía, yo. Pero sí, muy contenta, la verdad, porque sí, tenemos algo que decir, es verdad. Son muchos años dedicándonos a esto. Y bueno, pues hay una trayectoria y hay un recorrido. Claro. Yo creo que para empezar ¿sabes quién es Sonia Sampaio? Necesitamos, creo que empezar desde el principio. Venga. ¿Cómo fue tu historia? ¿Qué te motivó? Eso mismo. En Madrid. Eso es. ¿Qué te motivó estar en el mundo de la danza? Pues bueno, yo de pequeñita sufrí un suceso, ¿no? Falleció mi padre cuando yo tenía 3 años. Y bueno, eso después de... Todo esto te lo cuento ya después de haber hecho todo el recorrido emocional, interno, ¿no? Ahora le doy explicación a todo aquello, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa edad temprana, la necesidad de tener a los progenitores cerca es importante, ¿no? Y cuando ocurre un fallecimiento, pues surgen cosas emocionales, ¿no? En los niños. Y en mi caso fue que yo perdí como la capacidad del movimiento. Tuve una enfermedad reumática chiquitita y entonces ya desde pequeñita me tenían que poner muchas inyecciones, tal. Y bueno, yo tengo una imagen de mí misma andando y agarrándome a las paredes. Sí, ¿no? Sí, entonces era como, raro, ¿no? Para un niño pequeño que lo que hace es buscar, subirse a los sitios, pues yo tenía como que tener cuidado, ¿no? Y no me sentía como capaz, no me sentía aquí. Y bueno, pues gracias a mi madre, que es fue una gran luchadora, investigadora, pues escuchó, sería muy bueno que tu hija hiciera danza. Ok. Está interesante. Y ahí empezó. Y es verdad, yo empecé con 6 años. Lo típico en el cole, en las clases extraescolares y con ballet. Y era la primera vez que yo sentía que podía moverme y no me sentía mal conmigo. Eso está bien. Y podía explorar, ¿no? El movimiento y luego eso con el mundo artístico, la música, los movimientos diferentes, ¿no? A mí eso me ayudaba un montón a ir poco a poco evolucionando en mi movimiento, ir perdiendo algunos miedos, ¿no? No te digo que todos, pero algunos, ¿no? Porque entraba desde un lugar más creativo y más artístico, no desde a lo mejor hacer gimnasia o, o súbete aquí, súbete allí. Esto era como más amable para mí. Y bueno, pues el hecho de que empezara en un cole como extraescolar para mí fue positivo porque fue poco a poco, ¿no? Y yo tenía que ir solventando como muchos límites y limitaciones, entonces eso a mí me vino muy bien. Oh, qué bien, qué bien. Y una vez que ya entraste a la escuela o empezaste a hacer danza, ¿qué tal fue ese camino para llegar a ser lo que es Sonia hoy?
Pues bueno, era duro porque yo tenía muchos dolores, ¿no? En las piernas y esto. Pero bueno, como me gustaba y me sentía, la verdad, me sentía realizada, Claro. pues fui poco a poco y llegó la oportunidad de examinarme para la Royal Academy of Dancing. Y nada, cursé los exámenes hasta terminar la carrera y luego entré en la Imperial Society Sí. of Teachers. Y ahí hice también el clásico y el moderno. Y la verdad, cuando entré en danza moderna, ahí Ahí ya me gustó fue, más. claro. Todo el mundo, cada vez que hago un podcast, la gente dice, el ballet lo respeto, Yo también. no le tengo nada. La gente tiene que hacer mucho ballet, pero de la Sí, danza moderna, pero el ballet es como que es amor y odio a la misma vez. claro. Es No, la que, verdad que yo odio no, porque la primera vez que mi maestra, Liz Burr, una inglesa maravillosa, me propuso, ¿no? Sonia, ¿y por qué no haces moderno? Yo al principio era como, ¿cómo voy a hacer moderno? Y dejar el clásico. Eso significa que no sirvo. Y no sabía yo que ella me estaba abriendo las puertas a realmente poderme mover con mucha más libertad. mm. Y durante tu formación hubo alguien que tú dijeras, yo quiero ser como esa persona, mi meta va a ser como bailar como esa persona, o alguien que tú querías, que tu ídolo, por así decirlo. Bueno, durante el trayecto en la Royal, Margot Fonteyn era una, Mm, una bailarina clave, ¿no? En su estilo, es que claro, dio lugar a todo ese estilo inglés, ¿no? Ella además me gustaba porque era esta bailarina que no sube mucho las piernas, claro. pero esa elegancia, ¿no? Como esa tranquilidad, y era un Mm, poco como yo me sentía, pues yo no tengo grandes dotes de bailarina, pero sí que tengo sentido de la estética, de las líneas. Entonces, todo mi trabajo siempre ha ido a buscar una armonía. Entonces, aunque no tenga grandes capacidades, mi búsqueda de la armonía me ayudaba un montón, ¿no? A ir explorando. Y entonces ella era mm, una sí, fiel sí, sí, claro, representante. exacto. Y bueno, y luego la figura ya, el ente de Giselle, Mm, bailado por cualquier bailarina, Maya Plisetskaya, por claro. ejemplo, ¿no? Pero Giselle para mí es la obra clásica favorita, y esa cosa romántica, Mm, ¿no? De como que no pesas, claro, que todo te cuesta, es un poco mi carácter, claro, ¿no? claro, claro. No, está bien, está bien. Y Y cuando vamos a ir un poco hablando, ya hablamos un poco del ballet. Tu formación en danza moderna, ¿algún estilo específico o cuál estilo tuviste? claro, yo empecé con el jazz, Ok, entonces Bob Fosse. ok. Que nunca te he Y visto bailar. no, porque cuando luego entré al contemporáneo, la verdad que esa etapa la La dejaste dejé. atrás. Sí, o sea, yo Ah, saqué los exámenes y poco a poco luego empecé a hacer ya técnica Graham, y digamos que el jazz lo fui dejando. Pero me gusta mucho, o sea, ya no, hace mucho que no lo toco, pero me gusta sí, mucho, sí, ¿no? sí. Qué bien, qué bien. Y vamos a ir un poco hablando. eh, También haces mucho, trabajas mucho con el cuerpo y con la mentalidad y Mm. la espiritualidad. Cuéntame un poco sobre este trabajo que haces con, no sé si no son bailarines, son personas que No, con buscan cualquier terapia a persona, través de sí. la danza, ¿no? Sí, con cualquier persona. Y no a través de no solo a través de la danza, Ujú. sino. Pues bueno, es que esto como siempre fue una búsqueda, ¿no? Dicen que cuando tienes límites, el cuerpo siempre tiende a ir más allá de sus propios límites, ¿no? Y para mí el límite era entenderme por qué yo no. Mm, O por qué yo, a ver, yo veía a otros bailarines, ¿no? Y otras capacidades. Y yo, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no tengo esa capacidad o ese talento? Entonces, siempre en mí ha habido una idea de búsqueda profunda, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Entonces, en esa búsqueda encontré un método que se llama TRCD, ujú. que para mí ha sido una base de estudio metodológico, de indagación personal, incluso del origen del ser humano, incluso. Y bueno, como yo al final no me puedo separar de la danza, pues un poquito he ido unificando Claro. ambos caminos, ¿no? Este método consiste en un reequilibrio corporal a través de un mapeo en el cuerpo de dónde están nuestras emociones. Entonces, claro, como todo se hace a través del cuerpo, pues la danza también tenía mucho sentido ahí, ¿no? Mm,
Y eso es importante porque ahora mismo en la compañía que yo estoy también eh, hacemos un poco de este tipo de trabajo, pero no tan específico. Yo creo que ella más lo hace empíricamente, como mi padre está diciendo la palabra. Ella lo hace más porque le gusta, no es que lo haya estudiado, simplemente lo aplica a nosotros. Bueno, claro. ¿Crees que eso es muy importante a la hora de un bailarín expresarse en el escenario? Sí, pero me gusta mucho lo que has dicho, que aunque una persona no haya podido encontrar una metodología que estudiar Claro. Para trabajar el mundo emocional, yo creo, y siempre lo he compartido también con Javier, con tu padre, que un bailarín o bailarina tiene un camino de introspección tremendo. Entonces es como un humano entendiendo que es el humano. Para mí es eso. Entonces cualquier bailarín ya está haciendo ese trabajo aunque no lo sepa. Pero si lo hace consciente, claro, potencia mucho más lo que está creando y lo que está contando al mundo. Por ejemplo, una persona que venga ahora a estudiar ballet o danza, ¿tú implementarías esta técnica desde pequeño o ya la implementaría ya una vez que tenga esa conciencia artística? Porque, ¿qué es lo que te digo? Hay veces que los bailarines emocionalmente estamos muy dañados, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que en este momento se necesita un poco más de ayuda en conocimiento corporal y que no lo hay. Yo mismo ahora estoy haciendo pilates, antes hacía gimnasio y estoy usando el core. El core. Y no... Mira. Era la primera vez que lo oías, ¿no? No, lo he escuchado, claro. Lo he escuchado muchas veces en contemporáneo con mi papá, todas estas cosas, pero no sabía cómo activarlo. Claro. Hay dos cosas, activar el abdomen y activar el core. Eso es muy difícil, eso no te lo enseñan en la escuela. Claro. Te dicen activa la pelvis, ya. Ya, claro. ¿Cómo lo activas? Es que es el lenguaje que el mundo de la danza ha ido empleando. Ha cambiado mucho. Igualmente, cuando yo me formé, pues toda esa manera de expresar las activaciones del cuerpo eran muy, digamos, groseras, ¿no? En el sentido de se resumía todo con la pelvis, ¿no? O mete el culo. Claro. Pero bueno, ahora hay muchas formaciones, hay mucha investigación, por ejemplo, en el mecanismo neuromuscular, que es súper importante. Entonces, ya sabemos que la conciencia potencia por 1000 el trabajo de la musculatura, de cualquier sistema musculoesquelético. Claro. Entonces, llevar la conciencia al lugar, conocer la anatomía y la fisiología de esa musculatura, te ayuda a entender cómo se puede producir el movimiento desde su origen. Y sobre todo, y más importante, para no lesionarnos. Claro. Sí, yo creo que deberías hacer un curso online, pero en general, no sé cómo lo harías, pero porque yo creo que la gente no está, o los bailarines no tienen conciencia de hacer estas cosas. Y por eso hay muchas lesiones. Claro. Demasiadas. Y se pueden evitar. Ahí tendríamos que unificar la ciencia con el arte. O sea, no está separado. Claro. Y la ciencia que investiga para un movimiento más natural. Más natural, más humano, incluso más animal. Porque si tú observas a los animales, ninguno se mueve torpemente. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido.
Entonces es también tratar de buscar desde la ciencia, pero también desde la perspectiva humanista, psicológica, emocional. Es como aunar distintas disciplinas para potenciar el trabajo de los bailarines, que tan importante es lo que hacen. ¿Y haces preparación física como tal? Sí, tengo unas clases, preparación física enfocada a bailarines. ¿Y cómo sería? Explícame un poco más Pues o menos. se utilizan muchas técnicas pues basadas también en mucho trabajo como se hace en el yoga, en el pilates, muchísimo. Y luego en investigaciones pues que incluso se abordan en los gimnasios del fitness. Porque es verdad que hay mucha gente estudiando para que los cuerpos estén más saludables. Entonces yo voy estudiando. Yo voy estudiando y formándome, y cuando termino una formación me meto en otra y voy haciendo mi puzzle. ¿Cuánto tiempo dura tu formación? O sea, ¿lo que yo hago con la gente? Sí, claro, con lo que haces con las bueno, personas. yo imparto clases un poco a todo tipo de gente. Entonces no imparto clases a bailarines profesionales, sino a bailadores. A bailadores. O gente danzante, lo llamo yo también. Okay. Que quiere trabajar su ser completo a través de la danza. Y a lo mejor necesariamente no tienen formación en danza. ¿Y tú crees que a partir de ahí una persona que no tenga mucho talento puede llegar a ser un gran bailarín? Hombre, para ser un gran bailarín hay que empezar desde niño en una formación en danza. Eso es un tema que, bueno, no sé si quieres meter. A mí me encanta la polémica. No sé si Bueno, podemos polemizar. O sea, yo creo que la formación desde pequeño es muy necesaria. Muy necesaria para que la persona crezca entendiendo un cierto patrón de movimiento y un cierto patrón de entendimiento del mundo. Yo lo veo en gente que cuando viene a las clases, por ejemplo, no tiene ninguna conciencia del espacio. Y la gente que ha estudiado danza de pequeñita de repente deja de bailar y viene a las clases y entiende perfectamente cómo colocarse en una sala. Entonces, la formación para los niños en danza, aunque no sea en disciplina férrea, pero que los niños y las niñas ya puedan crecer desde la perspectiva creativa, natural, enfocándose a crear y creer que sus movimientos son arte ya, por solo ser esos movimientos. A eso me refiero con que hay que empezar desde pequeño potenciando eso, ¿no? No solo pues eso, yendo a jugar al fútbol, que me parece muy bien, pero también dando esa parte a los niños de arte, ¿no? De creación a través de sus cuerpos. Entonces, en ese sentido yo lo veo muy necesario, porque sí, luego cada vez es más difícil. Claro. Nos vamos aprisionando en una forma de vivir y de movernos todo el día sentados delante de un ordenador, que luego es más complicado flexibilizar o movilizar las zonas para llegar a ser un gran bailarín. Claro. No digo que no se pueda para personas que realmente tengan una predisposición natural a bailar, pues pueden empezar a los 20 años y con una buena formación llegar lejos, pero... Y es interesante porque no sé en qué podcast yo hablé, que si creo que fue mi segundo podcast en Sudáfrica, pregunté si una persona sin talento podría llegar a ser bailarín o un gran artista, y me dijeron que no. Es que habría que definir qué es la palabra talento. Claro. Primero. Sí. Porque para mí todo ser humano tiene un talento. Claro. Ahora, para llegar a ser un gran bailarín de élite en una super compañía, pues no. No vamos a ponerle una super compañía, porque en Sudáfrica lo que más se hace, bueno, hay 3 compañías ahora, así clásicas, pero lo que más se hace son... en inglés son gigs o corporate, que son como los bolos que te llaman un día, haces una función y te vas para la casa. Ahí no hay entrenamiento. Yo lo hice este año. No había entrenamiento, pero sí encontré que hay muchísimos talentos. Claro que sí. Es que en Sudáfrica. Todo el mundo tiene un talento. La cosa es ser capaz de apreciarlo y de ayudar a la persona a sacarlo. Entonces, según lo que tú estás creando, imagínate, eres un coreógrafo y estás buscando crear una obra destinada a hablar de la pobreza en el mundo. Y buscas gente que haya tenido la experiencia de vivir así. Lo que te van a contar en el escenario no tiene nada que ver con otra persona que haya tenido una gran formación en danza. Pero la vivencia personal también importa. Y también es talento. Claro.
porque el haber podido superar una situación en tu vida es un talento. Total. Entonces, por eso te digo Total. que es talento. Hombre, talento para hacer 32 fuetes hay que formarse. Claro. Pero talento para expresar el sentir de un ser humano mientras danza y mientras se mueve, creo que sí es accesible. Y una cosa que a mí también me gusta mucho, cuando da las clases, que utilizan mucho, por ejemplo, las danzas africanas, vamos a hablar en inglés. Vamos a llegar ahí a las danzas africanas, Sí. cómo ha sido tu paso, pero utilizan mucho la espiritualidad en tus clases. ¿Eso por qué es? Pues por esta búsqueda que te decía, ¿no? Que yo siempre he estado buscando qué hay más allá de lo que siento. Entonces, claro, llegaba, bueno, lo que siento es un dolor, ¿qué le pasa al músculo? ¿Qué le pasa al hueso? ¿Qué le pasa a mi movimiento? Y seguía sin encontrar explicación. Bueno, ¿qué pasa más allá? Mundo emocional. ¿Qué pasa más allá? Y me adentré en el mundo espiritual. Entonces, para mí, no está separado. Está unido. Está unido. Y ahora lo entiendo más. Claro. También hace falta un recorrido vivencial, claro. ¿no? Pero es verdad que un bebé es pura espiritualidad. Claro, porque claro, los bebecitos son seres redonditos que caen recién de la luz. Entonces, quedarte mirando a un bebé es aprender lo más que hay en la espiritualidad. Entonces, partiendo de que todos hemos sido bebés, eso está en nosotros. Muy bien, muy bien. Espero que la gente esté tomando nota. Y vamos a entrarnos un poco a las danzas africanas. Pero quiero que hables bastante aquí. Quiero Vale. del pie al pa, porque yo vivo en Sudáfrica. Sí. ¿Sabes? Vivo en Sudáfrica y las danzas africanas yo no sé si es por el gobierno que no son tan... Están, si las buscas, las vas a encontrar. Evidentemente. Pero no es como la idiosincrasia como tal de la cultura sudafricana. Es un pedacito. La gente va a ver más el rugby, el fútbol que te da golpe con los demás, y el ballet poco, pero así como no hay una compañía danza africana que tú digas, vale, esta compañía, bueno, sí, hay una, Dada Masilo, que falleció recientemente, es una coreógrafa internacional y hace muchas danzas africanas. Pero no es común. Y aquí en Europa es más común. Pero bueno, quiero que me entres un poco de cómo fue tu formación, qué es lo que te motivó a llegar a hacer las danzas africanas. Pues eso, como todo en la vida, las cosas van llegando muchas veces sin que nos demos cuenta que llegan, porque son para ti, ¿no? Pues yo, eso, como te contaba, yo había dejado ya el jazz y entré a hacer danza contemporánea, técnica Graham, un poquito de limón. Y a mí me encantaba la música de percusión muchísimo. Entonces siempre buscaba conciertos. Estamos hablando del año 93, 92. En España no había muchos conciertos de música africana, no había apenas africanos aquí. Pero yo caí en un concierto y de repente eso penetró en mi corazón. y dije, yo quiero, o sea, ver más conciertos, pero me enteré que la gente que estaba tocando también bailaba y entonces pues fui a preguntar dónde yo puedo aprender a bailar esto. Y ahí empezó todo. Entonces esta gente eran unos artistas de Senegal, una familia entera de griots, que griot en el África Occidental es como un trovador. Okay. Una persona que transmite los eventos de su tierra a través de la música, la danza y el canto, ¿no? Entonces ellos eran griots, toda la familia, y empecé a ir con ellos a clases y ahí comenzó. Y
¿Has ido a Nigeria a hacer cursos o...? Bueno, esto fue En era Senegal, Senegal, perdona. sí. Y bueno, pues comencé con ellos y claro, lo siguiente fue viajar a Senegal. Mm, Y este viaje a Senegal también estaba organizado por ellos, entonces era una familia, era ir a vivir a casa de la familia. Y mm. entonces ahí realmente pude ver La cómo, cultura de claro, ellos y cómo como la danza y la música está en todo. en todo. En cocinar, en lavar la ropa, en irse a trabajar, en cualquier coche que te montas está la música puesta. Entonces es muy, muy interesante ver cómo eso engloba. Entonces todos los niños bailan, todas las madres bailan, todos los padres bailan. Mm, Eso es una cosa que se hace. Cualquier fiesta de cumpleaños, de evento, se celebra en el barrio con una fiesta que bueno, en Senegal en concreto se llama un sabar. Y ujú. eso es una reunión de tambores y la gente sale a bailar. Qué bien, qué bien. Entonces, claro, estaba con la familia y estaba aprendiendo danza a la vez. Y bueno, luego empiezas a tomar, bueno, a impartir clases en España. ¿Qué te ha aportado a ti la danza africana como maestra? Pues lo mismo que como danzante. Ujú. Porque a mí yo entendí después también que la danza africana llegó a mi vida para darme raíz. Ok, Porque justo lo que te contaba, ¿no? De pequeñita, claro. cuando no podía moverme, eran las piernas las que no me sostenían. Mm, Entonces, la danza africana es ese golpeteo a la tierra, a ¿no? la tierra. Ese percutir tu cuerpo con la tierra, ese encuentro y ese diálogo con ella. Y a la vez estar en el ritual de mover la energía con la comunidad y con la divinidad. Mm. Es importante porque te he preguntado como maestra porque como danzante es muy diferente a la hora de explicarlo que cuando eres maestro. Tienes que ir a las raíces profundas para que las personas Lo puedan te entender. puedan entender. Ese es porque es el mismo proceso que he ido viviendo yo, ¿no? Como te decía, yo no tengo un talento de nacimiento. Ujú. Sí que lo Eh, tiene, pero... bueno, tengo el talento de Sonia, ¿no? Pero no como bailarina. Eh, Ha sido un trabajo que he ido haciendo paso a paso. Entonces, al irlo construyendo en mí paso a paso, Ujú. para mí es muy sencillo explicarle a una persona cómo puede hacer para ir paso a paso también. Mm, Para ir como descomprimiendo en su cuerpo todos esos eventos emocionales que le han hecho que no se pueda mover. Y de repente, que a través de esta danza puedas distorsionar esa creencia de ti para llegar a encontrarte de otra manera. Lo mm, he hecho en mi propio cuerpo, claro, entonces puedo explicarlo. claro. Hay muchos maestros de danza africana aquí en España. Ahora sí, Claro. ahora sí, cuando yo empecé, no. Había muy poquito, no, entendamos que tampoco había internet, Mm, entonces todo lo que estudiábamos era o viajando o pillando a algún profesor que llegaba ir a y la... pegándote a él Claro. a que te contara todo lo que sabía. ¿Y crees que esa masividad de maestros de danza africana es buena para la comunidad que hay ahora en Madrid de personas que quieran bailar danzas africanas? ¿O tú crees que es un poco controversial porque yo puedo ir a tu clase, tú me enseñas una cosa, pero después voy a otra y me dices, no, es que no es así, es como, yo te lo digo. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo tú crees que eso influye? Mm, a ver, lo que yo, al menos en Madrid, que es donde yo más me muevo, y bueno, y tengo relación con otras profesoras del resto de Ujú. España, ¿no? Lo que yo siento en la gente que se adentra en la danza africana es que es muy respetuosa. Ok. Con la gente que ya se ha adentrado a estudiar de verdad y a impartir clases viajando, bueno, sobre todo Senegal y Guinea-Conakry, Ujú. que es donde está el centro de este estilo de danza que nosotros bailamos más aquí, ¿no? Danzas africanas del oeste Ok. se denominan, ¿no? Eh, pues estas personas, o sea, todas las profesoras con las que yo me he encontrado es gente, porque conozco más profesoras que profesores, pero Ok. profesores también. Gente tan respetuosa, tan estudiosa,
viajan al país un montón de veces, se quedan allí con los ballets locales, estudiando con ellos, mientras ellos ensayan. Y hay mucha investigación. Y ahora yo encuentro que hay un conocimiento que incluso para mí está siendo como, de nuevo, reconocer la danza, Eso ¿no? es bueno. A través de la gente nueva que está entrando tanto, ¿no? Y tan a fondo a estudiarlo. Se siente como que es un grupo bien saludable a la hora de... Yo sí, o sea, quizá en los inicios estábamos todos más perdidos, ¿no? Okay. Y quizá quien no venía a lo mejor de una trayectoria dancística simplemente se adentraba en la danza africana sin haber bailado nunca nada. La mentalidad es otra, Claro. porque los objetivos son otros y tu historia de detrás es otra. Entonces ahí sí que encontraba yo dos formas de discernirlo, ¿no? Pero ahora la verdad que se ha democratizado mucho el conocimiento, ¿no? Claro. Entonces está muy accesible y la gente está, la verdad, entregada al proceso. Está interesante. ¿Y tú incluyes elementos de la danza africana en la danza moderna, actual? Bueno, la danza moderna actual está basada en danzas de origen. Okay. Graham ya estudió, ¿no? O Denis, Ruth Claro, Saint-Denis. sí. Ellos fueron al Caribe, fueron a la India, estuvieron en África y ya recopilaron movimientos Claro. que ya en la propia danza moderna se ven. Pero quizá pues es que la clave de la danza africana es ese diálogo continuo con la tierra, ese uso de la columna vertebral y el entendimiento de la rítmica, que no se puede pasar por encima del ritmo. Porque al final el ritmo es el sonido de tu corazón y eso es sagrado, ¿no? Claro, claro, claro. Interesante. Es muy bonito. ¿Existe alguna metodología? No. Bueno, la no. que vamos creando los que llevamos mucho tiempo estudiando, pero no hay nada institucionalizado. Pero sí que hay figuras relevantes como por ejemplo Germaine Acogny, que es senegalesa. Tú la has visto bailar en Madrid en el canal. Ah, sí, cuando se fuimos, hizo la adaptación de la sí. consagración de la primavera de Pina Estuvo Bausch, muy buena. pero con una compañía que ella ha creado en Senegal. En Senegal. Con bailarines de toda África, pero sobre todo de Senegal. Entonces ella es un referente porque creó su propia técnica, la técnica Acogny. Ok. Basada en
en la forma de hablar de las personas en Senegal, bueno, en África en general, pero en concreto en Senegal, en cómo se hablan, cómo mueven las manos al hablar, en la naturaleza, en cómo sale el sol en África, en cómo se lava la ropa. Entonces, cogió todo el gestual de la vida cotidiana y creó su propia técnica basada en eso. Es súper interesante. Bonito. ¿Y no has querido viajar más a otro país de Bueno, África? no es que no Te haya esperaba en querido. Sudáfrica. Bueno, voy a ir teniéndote a ti. Claro. Pero bueno, estuve mucho tiempo en Senegal porque tuve una relación personal de mucho tiempo con un músico senegalés. Estuvimos casi, 14 años juntos. Entonces, claro, era siempre visitar a la familia, entonces los viajes eran a Senegal. He estado en Marruecos, en Egipto, porque yo también bailaba danza oriental. Háblame un poco de danza oriental. Claro. Ahí yo quería llegar, estaba un poquito para que me dijera más de la danza africana, pero sí, habla un poco de la danza oriental. Claro, pues también llegó a mi vida así. Curiosamente llegó a la vez que la danza africana. Fue como un momento en mi vida que me abrí también a la danza india y empecé a estudiarlo todo a la vez. Danza clásica del sur de la India. Luego también hice un poquito de Kathak, que es del norte de la India. Sí. La danza oriental, el estilo egipcio y la danza africana. Llegó todo a la vez a mi vida. Entonces era como venía del contemporáneo y era como, ¿cómo voy a integrar todas estas formas de moverse que son tan distintas? Claro. Pero hay algo en común también. Entonces, pues yo fui unificando. Y en la danza oriental pues he hecho bastante recorrido, he bailado en bastantes grupos de música, muchos restaurantes árabes en Madrid, porque aquí las bailarinas, digamos que cogíamos calle bailando en restaurantes, ¿no? Okay. Y ahí era como bailar cerca de la gente, ¿no? También, y entrar como a ese diálogo entre bailarín y público. ¿Y la danza oriental también la enseñas como la danza africana o...? Sí, en estos momentos ya no la enseño, eso fue como otra etapa de mi vida, pero durante casi 20 años he estado enseñando danza oriental y es otra entrada desde el cuerpo, pero sí, con mi misma... ¿Qué es lo que más utiliza en la danza oriental que diferencia a la danza africana? La danza oriental es el mundo de la sutileza para mí. Okay, bonito. Es el poder, pero desde lo sutil, es una energía más femenina. La danza africana es el poder desde la raíz, una energía más masculina. Y es muy interesante integrar ambas en un mismo cuerpo. ¿Cómo haría eso? Bueno, todos los seres humanos hacemos eso. De hecho, estamos aquí para integrar nuestras dos energías. Y por eso la danza es tan interesante, porque tú puedes ser un hombre, empezar a bailar danza oriental y entender desde el movimiento qué es la energía femenina. Okay. Y yo puedo ser una mujer, bailar danza africana y entender desde el movimiento de la danza africana qué es la energía masculina. Yo estoy ahora también en el mundo, no de la danza oriental, pero sí el mundo oriental. Me gusta mucho lo árabe, lo indio, lo egipcio, todas estas cosas. Y me llama mucho la atención el hecho cómo bailan. A veces me he visto videos y de la manera que lo hacen es todo preciso. No hay un brazo que no va acorde con la música. Todo es como... Por ejemplo, en la danza india sería como el ballet de Asia. Okay. ¿No? O sea... Claro. Las danzas clásicas de la India son clásicas por eso. Ya, claro. Luego está todo el folclore, ¿no? Claro. Y todo eso es una red tremenda. Son muchísimas las danzas que hay en la India, ¿no? De distintos tipos. Pero bueno, la más conocida, que es a la que tú te refieres, en la que se utilizan tantos mudras, es o bien el Odissi o el Bharatanatyam. Y sí, es súper preciso, porque su origen está en cómo se representaban las deidades. Okay. A través de los gestos. Entonces, claro, cada deidad cuenta algo. Como bien tú sabes, también con los orichas. Con los orichas, claro. Entonces, las manos, los brazos, las miradas o las posturas están hablando de un arquetipo concreto. Qué bien.
quiero estudiar un poco más de eso. Claro. O sea, el mundo oriental me está gustando un poquito más que, Claro, que tenemos antes. como ese mundo oriental más asiático y luego tenemos el Medio Oriente, que es el mundo más islámico. Claro. Sí, sí. Y ese mundo de la danza oriental del Medio Oriente es también... No existe esa tanta precisión en los movimientos. Sí es precisión, pero la precisión tuya no tiene que ser la misma que la mía. Ok. Es una danza más individual. Ok. Bien, 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 bien. Y yo creo, bueno, estamos llegando un poco ya al final. Yo quiero ver un poquito, hay una pregunta que no te la hice, sobre la conciencia corporal, lo que tú trabajas. Y quiero un poco que me expliques cómo tú puedes diferenciar los bloqueos físicos y emocionales dentro frecuente que existen los bailarines. Por el mapa del cuerpo. El cuerpo, en cada zona corporal hay una información concreta emocional. Okay. Entonces, si a ti te duele un brazo, me está hablando de una temática emocional distinta de si te duele la rodilla. Eso también, por ejemplo, se habla mucho en biodescodificación. Cualquier enfermedad o dolencia podemos referirla a un evento emocional que está sucediendo en la persona que por alguna razón no puede drenar. Entonces, si cogemos el bloqueo que a cada persona le ocurre en cada momento al bailar, podemos indagar un poquito en qué parte emocional está en ese momento más en juego. Vale. Vale, ya me queda claro. Es un mapa. Estaba buscando la pregunta y Sí. siento que tengo que ir para atrás de nuevo. Claro, sí. Pero necesitaba saber un poco cómo es, porque hay veces que estuve mucho tiempo con dolor en la cervical y bueno, tú conoces toda la historia que ha pasado. Y después que he terminado donde estaba trabajando, ya no he tenido tanto dolor en la cervical. Claro. Entonces, pero yo pensaba que era algo físico y era más emocional que otra cosa. En realidad es todo. Como decíamos antes, no se puede separar. Okay. Porque nuestro cuerpo físico es el vehículo con el que nosotros hacemos la vida. Claro. Entonces, cualquier cosa que acontezca en tu vida se va a mostrar en el físico. Eso es lo sano. Claro. O sea, realmente que nuestro cuerpo muestre dolencias es sano. Okay. Porque está hablando de lo que ocurre a nivel interno y lo expresa. Entonces, un dolor me puede llevar a qué información está retenida en mí, aunque igualmente yo tenga que tratar físicamente la zona. Claro. A nivel muscular, neuromuscular, óseo o lo que sea. Pero se puede hacer paralelamente también a lo que está sucediendo a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, la zona de las cervicales tiene que ver mucho con tratar de controlar algo que no se puede controlar. O que haya una desconexión entre mi parte más corporal y mi parte más mental. El cuello es la barrera del medio. Entonces, cuando hay un corte en la comunicación entre mi mente y mi cuerpo, las cervicales sufren. O la zona cervical, vamos a decir así, grosso modo. Claro. Es más complejo, ¿no? Claro. Muy bien. Ya llegando un poco al final, ¿qué visión tienes tú sobre la danza en el futuro? ¿Sobre la danza en general o mi papel en la danza? O las o dos tu cosas. papel, venga, las dos cosas. Bueno, yo es que para mí sería que todo el mundo pudiera tener acceso a la danza. O sea, creo que es indispensable para el crecimiento de un ser humano. La danza en todas sus posibilidades, Claro. En todas, absolutamente todas. Entonces, pues para mí mi papel va a ser siempre divulgar, enseñar, transmitir lo que yo voy aprendiendo también y no callarme nunca. Importante. Que hay veces que la gente se guarda las cosas y no las comparte con los demás. Sí, no, yo soy feliz porque de hecho compartiéndolas vuelvo a aprenderlas desde otro lugar. Entonces realmente es un acto egoísta porque yo al compartirlo aprendo más, ¿no? Claro. Entonces siempre saco mucho más de lo que tengo si no lo comparto. Claro. Eso es así. Y una última pregunta, ¿qué consejo les daría a las nuevas generaciones que vienen ahora al mundo de la danza? En todas sus vertientes.
que se lo tomen en serio, pero desde el placer. Eso es importante. No, no hay que sufrir, pero hay que ser serios, hay que respetar la danza. Porque la danza existe antes que nosotros, hemos llegado después, y ella hay que rendirle un culto a la danza. Y a la vez hacer que esa danza nos penetre, nos recorra, y nosotros como individuos podamos dejar algo nuevo también cuando nos vayamos, ¿no? Algo que solo ha pasado por mí. Lo que pasa por mí es diferente de lo que pasa por ti. Entonces, que cada uno de nosotros podamos dejar eso en el mundo cuando nos vayamos. No sé cómo está pasando aquí en España, pero en Sudáfrica las redes sociales están haciendo un cambio tremendo a las personas que quieren bailar. Te ponen un TikTok, haces 4 pasos y ya después dices que eres maestro. Yo creo que son las nuevas generaciones también, porque los mayores están como que diciendo, hey, ve a estudiar, ve a las escuelas. Claro. ¿Crees que pasa eso mucho aquí en España? Sí, pasa mucho. Y para mí, o sea, se hace indispensable el contacto humano, el contacto con la maestra o el maestro, porque realmente es el ser humano el que transmite, no la pantalla. No la pantalla. Ya. Las pantallas son muy útiles, evidentemente. Ahora estamos haciendo algo Claro. que se va a dejar en una pantalla. Facilitan el trabajo, ¿no? Como yo te decía antes, cuando no existía internet, cómo yo encontraba cómo bailar tal ritmo. Ahora lo puedo buscar. Pero no, lo puedo buscar y lo puedo corroborar en un vídeo en YouTube de alguien que esté bailando en Guinea. Pero nunca será lo mismo que ir a Guinea o que coger un maestro que haya estudiado en Guinea, como ahora yo tengo el lujo de compartir con un gran maestro, se llama Valentín Rodríguez, y que él corporalmente y humanamente transmita la vivencia y nos lo transmita a los demás, ¿no? Claro. Entonces... Sí, no, es un cambio que hay que hacer, no sé si es por la sociedad en la que estamos viviendo ahora, pero yo creo que el TikTok o el Instagram no sé, en hacer 4 pasos ya te hace ser un maestro o te hace ser un bailarín. Esto hay que... Maestro te hace ser la vivencia. Claro. Y el tiempo, como todo, ¿no? Para que esta planta pueda crecer necesita su tiempo. O sea, cuando es semillita y aflora una hojita, tú no puedes sacar la hoja, tirar y decir, mira, qué grande es mi planta. No, la matas. Entonces eso es lo que no se puede hacer con la danza, matarla. Tiene un proceso, porque es el cuerpo y el cuerpo tiene procesos. Claro. Entonces el cuerpo necesita la vivencia, el tiempo, la sabiduría, el conocimiento de nuestros maestros. Todo lo que la gente antes de nosotros ha vivido y ha dejado aquí. Que eso nos sirva para seguir nosotros creciendo y dejando aquí a los demás. Entonces eso no se puede banalizar, pero igualmente hecho con placer. Bueno, hay que ver. Ya la última. Vale. ¿Fama o el reconocimiento de las personas? Para mí el reconocimiento de las personas. Pero primero el reconocimiento de uno mismo. Ya. Vale. Que ese es el más difícil. Vale. Sí, no, te pregunto porque hay mucha confusión también en lo que es ser famoso y tener reconocimiento de las personas. El reconocimiento te lleva a la fama. Si no tienes el reconocimiento, ¿cómo puedes ser famoso? Y la fama que es, o sea, que no la es gente, nada. claro, que es como una entelequia, ¿no? Claro. Pero que una persona al cabo de 10 años que no te ve, te llame y te diga, me acuerdo de tus clases, para mí eso. Para mí. ¿No? A mí me llena de satisfacción. Claro. Porque digo, he hecho mi trabajo bien. Claro. Y las personas somos los que creamos la red y la comunidad. Claro. Entonces, creo que esta nueva etapa en la que estamos adentrándonos toda la humanidad, se trata de crear lazos potentes en comunidad. De tal manera que cada uno podamos expresar nuestra individualidad única por el bien común. Entonces, ¿en qué hay que trabajar fundamentalmente? En sacar nuestra unicidad
O sea, qué es lo que tenemos de brillo que nadie más tiene, potenciarlo al máximo y luego entregarlo. Eso sería... Ya creo que contamos aquí. Ya creo que contamos aquí ya. Seguro que la gente va a decir, wow, quiero más, quiero más. No, muy bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, Sí, súper a gusto. Ya sabes que yo contigo siempre Sí. estoy a gusto. Sí, Siempre nada. nos reímos y lloramos también Claro. a veces. Pero contigo siempre estoy muy Nada, bien. muchas gracias por venir y contarme tu historia. Ya está la segunda vez. Sí, ya te la que me sabes la mejor cuenta. que yo. Esta es la Luego me segunda dirás, vez. Sonia, eso no fue en esa fecha, fue en otra. Ya se te está yendo la olla. Nada, pues no, muchas gracias por contarme tu historia y bueno, a los televidentes también que conozcan un poco más de lo que es Sonia en lo personal, ¿sabes? Cómo ha llegado a ser la persona que es hoy en día y por todo lo que ha pasado, porque la gente piensa que a veces ya ha llegado ahí pero no ha pasado trabajo. Pues sí. No, un control, ¿sabes? Claro. Pero bueno, nada. ¿Todo bien? ¿Quieres decir algo más? No, que Pues nada. muchísimas gracias por invitarme y que es un lujo estar aquí. Un placer, un placer. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos en este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, like y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao. Es amor en torno tuyo, y el que pasa cerca y se mueve el perfume en el pecho, viene a creer que tiene el arroz dentro.